Crónicas de lo cotidiano. Mi primo me rogó que lo protegiera, y luego huyó mientras la policía me arrestaba. Hace casi 10 años cometí uno de los errores más grandes de mi vida: confiar en mi primo. No fue algo pequeño. No fue una discusión o una traición cualquiera. Fue el tipo de decisión que te marca para siempre, que te deja con antecedentes penales, con la confianza destrozada, y con una pregunta que te persigue durante años. ¿Por qué lo hice? Todo pasó una madrugada después de una fiesta para celebrar la graduación de la universidad. Yo me había salido antes de que terminara porque no me sentía bien, así que mientras ellos seguían festejando, me quedé dormido en la parte trasera del coche. Teníamos unos 22 o 23 años. Mi primo, Samuel, había bebido mucho, pero como siempre, se sentía invencible. Éramos 4 en el coche. Él manejaba, yo estaba atrás dormido, y en los asientos delanteros iban 2 amigas que habíamos conocido esa misma noche. El ambiente era relajado hasta que, en un cruce, Samuel no frenó a tiempo. Chocamos contra otro auto que venía con preferencia. El golpe fue fuerte. Nadie salió gravemente herido, pero fue suficiente para que la situación se volviera seria. Todavía recuerdo el sonido metálico del impacto y cómo desperté sobresaltado por los gritos de las chicas. Cuando bajamos del coche, Samuel me tomó del brazo, con la voz temblorosa, y me suplicó: «Por favor, di que tú ibas manejando. Yo tomé demasiado y si me agarran manejando así, me van a joder. Te lo ruego, solo esta vez, ayúdame». Y lo peor es que le dije que sí. Lo hice. Me eché la culpa. Pensé que no pasaría a mayores, pero nunca imaginé que terminaría siendo arrestado. No solo eso, terminé encarcelado por 5 años y perdiendo el apoyo de toda mi familia. Mi primo desapareció de mi vida, y con él, cualquier rastro de confianza o lealtad que alguna vez pensé que existía entre nosotros. Antes de todo esto, la verdad es que Samuel y yo no éramos muy cercanos. Éramos primos, sí, pero no del tipo que se ve todos los días ni con quien compartes mucho más que una reunión familiar incómoda de vez en cuando. Sin embargo, todo cambió cuando coincidimos en la misma carrera universitaria, ingeniería en sistemas computacionales. Al entrar a la universidad, esa coincidencia hizo que las cosas fueran un poco más fáciles. Empezar una etapa nueva en la vida puede ser abrumador, y tener a alguien conocido cerca fue un alivio para ambos. Al principio, simplemente nos saludábamos en los pasillos y nos encontrábamos en las clases obligatorias. Pero poco a poco, las coincidencias de horarios y proyectos nos llevaron a trabajar juntos. Así, nuestra relación fue creciendo. No solo como primos, sino como compañeros, incluso amigos. Compartíamos largas horas en la biblioteca, tratando de entender código o preparar exposiciones. A veces salíamos a tomar algo después de las clases, hablando de planes futuros o simplemente desconectando del estrés. Samuel tenía un lado divertido y despreocupado que contrastaba con mi forma más metódica y reservada. Eso nos complementaba, de cierta manera. En todos esos meses, llegué a conocer algunas de sus facetas, su sentido del humor, sus inseguridades detrás de esa fachada de todo me da igual, y su miedo a decepcionar a la familia. Por mi parte, Samuel empezó a confiar en mí más de lo que esperaba, contándome cosas que no compartía con nadie más. Fue una relación que creció en todos los sentidos: confianza, apoyo y hasta cierto nivel de complicidad. No voy a mentir y decir que éramos mejores amigos inseparables, pero sí éramos alguien en quien el otro podía apoyarse cuando la universidad y la vida lo ponían difícil. Como ya mencioné, la fiesta fue organizada exclusivamente para los compañeros de nuestra generación, algo así como una celebración privada por haber terminado la universidad. Llegamos juntos en el auto del papá de Samuel, con todo nuestro grupo de amigos. Yo nunca fui de tomar alcohol, así que esa noche me mantuve alejado de las copas. Samuel, en cambio, aunque no era un bebedor habitual, siempre que había fiesta aprovechaba para beber un poco. No era algo exagerado, pero sí lo hacía en casi todas las reuniones a las que asistíamos. La primera hora transcurrió entre risas, música y conversaciones animadas. Pero a eso de un par de horas, empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza que poco a poco se extendió a todo el cuerpo. Sentía escalofríos y un malestar general que conocía demasiado bien. En ese instante supe que estaba por darme fiebre, porque esos síntomas siempre me avisaban de lo mismo. Le comenté a Samuel cómo me sentía, pero él no quería irse ni perder la fiesta. Yo no quise insistir demasiado, así que le dije que no se preocupara, que yo iba a esperar afuera en el carro hasta que él decidiera que era momento de irnos.
Le pedí que me despertara cuando estuviera listo para manejar de regreso. Me recosté en el asiento trasero y poco a poco me fui quedando dormido, mientras ellos seguían dentro disfrutando. El siguiente recuerdo que tengo después de quedarme dormido en el asiento trasero del coche fue el estallido seco y brutal de un golpe metálico. Me desperté de golpe, con el cuerpo sobresaltado y el corazón latiéndome en el pecho como si me hubieran arrancado del sueño con una descarga eléctrica. Todo estaba borroso al principio: gritos, luces de los autos, el sonido del motor aún rugiendo débilmente y el olor fuerte del humo saliendo del capó. Me incorporé con dificultad, aún aturdido, y lo primero que vi fue a Samuel afuera del coche, mirando con desesperación hacia todos lados. Me bajé como pude, y antes de que pudiera siquiera preguntar qué había pasado, él se me acercó, con el rostro desencajado, sudando frío. No te quise despertar. Pensé que podíamos irnos rápido y tú descansabas un rato más. Me soltó de golpe, como si eso explicara todo. Me quedé congelado, sin entender nada. Tenía una sensación incómoda en la espalda y un zumbido constante en el oído. Apenas pude hablar. Le pregunté qué había pasado. Fue mi culpa, completamente, dijo, casi sin aliento. No vi el alto. Las calles estaban vacías, o eso pensé. Y iba un poco rápido. Quise ganarle al otro carro. No lo vi venir. Volteé a ver el otro auto. Una de las puertas estaba abierta, y un hombre gritaba pidiendo ayuda mientras sostenía a alguien. No supe si era una mujer o un adolescente. Apenas se veía entre la penumbra. No había sangre visible desde donde estaba, pero su desesperación era suficiente para hacerme tragar saliva. Samuel me jaló del brazo y me miró con ojos llenos de pánico. Por favor, ayúdame. Di que tú venías manejando. Solo eso. Tú no tomaste. Tú estás bien. Yo sí traigo el alcohol encima y si me agarran, me van a quitar la licencia. Tal vez hasta me meten a la cárcel. Pero el coche tiene seguro. El seguro se hace cargo de todo. Solo es el papeleo. Te lo juro, no va a pasar a más. Te lo ruego, por favor. No me arruines la vida por una estupidez. Yo estaba aturdido, cansado, confundido, con dolor de cabeza y el cuerpo adolorido. Nunca he sido bueno para tomar decisiones bajo presión, y en ese momento, todo lo que pasaba se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Me miraba como si mi respuesta fuera lo único que importaba en el mundo. En su voz había miedo, pero también una confianza tonta de que yo iba a salvarlo. Y sí, lo hice. Le dije que sí. Cuando la policía llegó, lo primero que vieron fue el desastre. Los dos coches bloqueando la calle, los cristales por todos lados, la víctima del otro auto inmóvil en el asiento trasero y nosotros ahí parados, como si no supiéramos qué hacer. Los oficiales actuaron rápido. Uno pidió refuerzos, otro se acercó a revisar la escena y el tercero comenzó a interrogarnos. Samuel me miró de reojo cuando le preguntaron quién venía manejando, y yo respondí con voz seca. Yo venía manejando. Tomaron mis datos, me hicieron unas cuantas preguntas más, pero todo cambió cuando otro oficial se acercó con el rostro serio. Me dijo que un joven en el otro coche tiene fracturas múltiples, que requeriría cirugía inmediata. No podían dejar esto solo en papeleo. Requerían investigación. Me tragué el miedo, tratando de mantenerme sereno. No había vuelta atrás. Lo que terminó de enterrarme fue cuando el oficial pidió los datos del seguro del vehículo. Les expliqué que era el auto del papá de mi primo, y que supuestamente tenía seguro. Uno de ellos fue a revisar los documentos en la guantera, y no tardó en volver con la expresión endurecida. Este coche no tiene póliza vigente. El seguro está vencido desde hace más de 6 meses. Ahí fue cuando todo se derrumbó. Sentí el estómago caerme. Volteé a ver a Samuel. Él me evitaba la mirada. Solo apretaba los labios y fingía que estaba tan sorprendido como yo. Pero yo sabía que él ya lo sabía. A partir de ese momento, fui tratado como el único responsable del accidente. Un oficial me pidió que le diera las manos, y antes de que pudiera decir una palabra más, ya me estaban esposando. Samuel se quedó parado, viéndome como si no pudiera creer lo que estaba pasando. No dijo nada. No movió un dedo. No intentó detenerlos. No admitió la verdad. Solo me dejó ir. Y así fue como empezó todo. Cuando me llevaron a la delegación, aún no entendía del todo en qué me había metido. Iba en la patrulla, esposado, con la cabeza dando vueltas. Todo se sentía lejano, como si lo estuviera viendo desde afuera. Pero apenas crucé la reja y me sentaron en una banca sucia, la realidad me golpeó de lleno. Ahora era yo el acusado.
Mientras procesaban mi ingreso, me permitieron hacer una llamada. No lo dudé ni un segundo. Marqué a Samuel. Tenía que saber lo que había hecho. Cuando contestó, le dije que estaba detenido, que el seguro del coche no estaba vigente, que me habían mentido y que ahora él tenía que ayudarme. Le reclamé con rabia todo lo que estaba sintiendo. La desesperación, la traición, el miedo. Del otro lado de la línea, no hubo justificación ni palabras de aliento. Ni siquiera un intento de explicarse. Solo silencio. Y luego, sin más, colgó. Volví a marcar varias veces, pero ya no entraban las llamadas. Me bloqueó. Así de simple. Así de cruel. En ese momento entendí que estaba completamente solo. Que había confiado en la persona equivocada, y que ahora era yo quien iba a pagar por todo. Tiempo después recibí la visita de mis padres. Sentí mucho alivio, pues seguramente ellos podrían ayudarme después de que les contara lo que pasó, pero no podía haber estado más equivocado. Me dijeron que ya sabían lo que había pasado, que mi primo les había contado que yo había bebido, y que aún así decidí manejar. Sin dejarme decir nada, agregaron que si yo solo había tomado y luego había decidido manejar en ese estado, debía afrontar las consecuencias del mismo modo, solo. Que no iban a intervenir ni a hacer nada por mí. No me dejaron decir nada, simplemente se fueron. Quedé más solo que nunca. Esa noche y la mañana siguiente fueron las peores de mi vida. No solo por la traición y el abandono que sentía, sino porque físicamente estaba hecho polvo. No paraba de sudar. Tenía un dolor intenso en todo el cuerpo y un malestar que me debilitaba cada minuto. Sentí que el mundo se me caía encima. Los días que siguieron a la visita de mis padres fueron una lucha constante contra la desesperación y el dolor físico. Las heridas del choque dolían, pero lo que realmente me consumía era la soledad absoluta. No tenía a nadie a quien recurrir. Mi primo me había abandonado, mis padres me daban la espalda, y mi familia entera parecía querer olvidarme. Mientras tanto, la investigación avanzaba lentamente. Las autoridades confirmaron que el joven que resultó herido de gravedad en el otro auto, para suerte mía, no había sufrido daños que pusieran en riesgo su vida. Eso fue un pequeño alivio en medio del caos. Pero la gravedad de sus lesiones, con fracturas y varios días en el hospital, no era algo menor, y eso mantuvo el caso en pie. Las pruebas reunidas fueron claras. Se concluyó que yo iba manejando de manera negligente. Había pasado un alto y circulaba a una velocidad mayor a la permitida. No hubo intención, no hubo dolo, pero la imprudencia fue suficiente para responsabilizarme por lo ocurrido. Al no contar con el apoyo de nadie, y sin recursos económicos, me di cuenta de que no tenía cómo reparar el daño causado. No había forma de pagar los gastos médicos, ni mucho menos ofrecer una indemnización a la familia afectada. Eso empeoraba mi situación frente al juez y la fiscalía. No tenía antecedentes penales previos, y eso era un punto a mi favor. Sin embargo, la falta de un buen abogado me jugó en contra. No sabía mucho de leyes, ni cómo defenderme adecuadamente. La presión, el miedo y la sensación de estar atrapado me hicieron tomar una decisión que marcaría mi vida. Me declaré culpable. Acepté los cargos por consejo del abogado que me asignaron, pues no había forma de comprobar que en realidad era mi primo el que iba manejando. Además de que nunca supe quiénes eran las dos mujeres que iban con nosotros en el auto. Quería terminar pronto con ese infierno, aunque eso significara sacrificar años de mi vida. Finalmente, llegó el día de la sentencia. Sentado en la sala del tribunal, con la mirada fija en el juez, escuché lo que parecía una condena justa dentro de la tragedia. Me sentenciaron a 4 años de prisión por conducción negligente con lesiones graves y por no haber reparado los daños. El juez tomó en cuenta que no tenía antecedentes, que cooperé desde el principio, y que la víctima no había muerto, pero también destacó la gravedad de las lesiones y la irresponsabilidad que había demostrado al manejar. Como dije antes, en el coche también venían 2 chicas que conocimos esa misma noche en la fiesta. Eran amigas de alguien del grupo y se nos unieron sin más. No sabía casi nada de ellas, apenas sus nombres y de dónde eran. Por suerte, salieron casi sin rasguños. Uno de los oficiales les tomó declaración en el lugar del accidente, pero como no habían visto quién tomó el volante, porque según dijeron, ya estaban medio dormidas también, no fueron testigos útiles para nadie. Después de eso, no volví a saber de ellas. No fueron a declarar al juicio ni se presentaron otra vez. Supongo que, para ellas, esa noche fue solo una mala experiencia que prefirieron olvidar. Y yo me convertí simplemente en el tipo con el que se subieron a un coche y acabó arrestado.
Salí del tribunal con un peso insoportable en el pecho. 4 años encerrado, lejos de mi vida, de mi familia, y con la amarga certeza de que había sido yo quien pagaba el precio por los errores y mentiras de otros.